Hola a todos. Bienvenidos al canal Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartirlo. Muchas gracias. Afra Sarıoğlu, recién aterrizada en Estambul tras unas vacaciones en el extranjero, fue sorprendida por las cámaras en el aeropuerto de Estambul. La actriz, que últimamente ocupa titulares tanto por su vida privada como por sus proyectos, decidió responder con franqueza a las preguntas de la prensa. Y esta vez, a diferencia de otras ocasiones, rompió su silencio sobre su larga historia con Mert Ramazan Demir. Cuando los reporteros le plantearon directamente, ¿cómo está tu relación con Mert Ramazan Demir? ¿Están juntos? Afra se quedó un segundo pensativa, luego sonrió con calma y dijo, nunca había hablado de esto de forma tan abierta, pero ya que lo preguntan, déjenme decir algo que no había compartido. Mert ocupa un lugar muy especial en mi vida. Lo que hay entre nosotros es difícil de traducir en palabras. Lo que comenzó como una camaradería de set fue creciendo hacia algo totalmente distinto. A veces uno desea vivir lo más bonito en silencio, y eso intentamos hacer. Con esas frases, Afra Sarıoğlu pareció confirmar los rumores de un romance que se comentaba desde hace tiempo. El brillo en su mirada animó a la prensa a ir un paso más allá. Entonces, fue una confesión de amor. Y cuando preguntaron, ¿qué dirá Mert Ramazan Demir cuando escuche esto? Afra soltó una risa alegre y respondió, probablemente reaccionará con un poco de timidez, lo sé, pero también lo sabe, ya no tiene sentido esconder nada. Nos conocimos en nuestros momentos más duros. Con esa frase, Afra abrió la puerta a la historia detrás de su vínculo y añadió con emoción, Mert y yo nos cruzamos en etapas difíciles. Entre fama, trabajo y tanta prisa, sostenerse mutuamente tiene un valor inmenso. Por eso lo nuestro es fuerte. Cuando encuentras a alguien que está ahí cada día, que cree de verdad en ti, lo aprendes a valorar. Esas palabras viajaron a toda velocidad por las redes. Afra por fin declaró su amor. La confesión del año, escribieron los fans. La declaración, además, reavivó las sospechas de que la química que encendieron en Yalan había saltado de la pantalla a la vida real. Afra, que dijo haber regresado del descanso para preparar nuevos proyectos tras una breve pausa, cerró ese primer encuentro con un mensaje que encendió aún más la conversación. Estoy en un momento muy bueno, en lo laboral y en lo personal. No quiero ocultarme más. La vida es corta. Si amas a alguien, no hay que tener miedo de decirlo. Las palabras de Afra Sarıoğlu cayeron como una bomba en el mundo del espectáculo. De inmediato creció la curiosidad por la reacción de Mert Ramazan Demir. Según se filtró, amigos del actor comentaron que él se sintió conmovido, pero prudente al escuchar la declaración de Afra. En redes, los seguidores de ambos comenzaron a pedir una nueva foto juntos. Ahora sí, una foto de los dos. Tras las palabras de Afra en el aeropuerto, el tema se salió de control. Reporteros, comentaristas y usuarios de redes reprodujeron su declaración una y otra vez, sopesando cada matiz. Desde hacía meses se repetía la misma pregunta, ¿están o no están? Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, centro de teorías y titulares, volvieron a quedar bajo los reflectores, esta vez con Afra abriendo el corazón. Su frase "no quiero ocultarlo más" fue interpretada por muchos como una admisión oficial. La actriz, captada en el aeropuerto con un look sencillo y elegante, no retrocedió pese al cansancio evidente. Sus respuestas, especialmente cuando el nombre de Mert aparecía, revelaban que ya no deseaba reprimir lo que sentía. Antes, Afra solía zanjar el tema con un "no quiero hablar de mi vida privada". Pero esta vez su postura fue muy distinta. La suavidad en su voz, la serenidad de su sonrisa y el cuidado con que eligió cada palabra no pasaron desapercibidos. Aunque no respondió de forma literal a la pregunta ¿estás con Mert Ramazan Demir?, la intensidad emocional decía más que cualquier confirmación explícita. Cuando un reportero insistió, ¿amor o amistad?, Afra lanzó una sonrisa significativa y contestó, a veces se confunden. Mert es mi mejor amigo y ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Con esa frase, atrapó a todos los presentes en la terminal. Y desde los teléfonos, los fans repetían, Afra ya no esconde su amor. Después de esa declaración, todas las miradas fueron hacia Mert Ramazan Demir. Su silencio inicial, fiel a su estilo reservado, echó más gasolina a los rumores. Fuentes cercanas aseguraban que él estaba al tanto desde el primer minuto y que la sinceridad de Afra lo había emocionado. Sin embargo, señalaban que, por su carácter, prefería no precipitarse con comentarios y dejar que las cosas fluyeran naturalmente. Era cuestión de tiempo. Y llegó el momento.
Con los videos del aeropuerto recorriendo las redes y sumando millones de reproducciones, la frase de Afra "no quiero ocultarlo más" retumbó en todos los programas de farándula. Cuando finalmente Mert fue sorprendido por la prensa, se quedó unos segundos en silencio. Entrecerró los ojos, sonrió leve y tomó aire antes de hablar. Afra es realmente una persona muy especial. Lo que dijo me tocó, expresó. Luego agregó, a veces se puede decir mucho sin decirlo, pero creo que ya todos entendieron. En ese instante, para la mayoría, la relación quedó confirmada. A partir de sus palabras, los titulares dominaron la madrugada. Afra lo dijo y Mert lo confirmó. Los admiradores de la pareja estallaron de alegría. Yalan se volvió realidad, se ven increíbles juntos. Al mismo tiempo, voces cercanas a ambos aseguraban que habían intentado mantener su vínculo lejos de los focos durante mucho tiempo. Contaban que, sobre todo tras el final de la serie, solían ir a los mismos lugares en horarios distintos para evitar ser fotografiados, e incluso habían simulado vacaciones por separado. Ese esfuerzo, sin embargo, los agotó. De ahí la decisión de vivirlo a la luz del día. Por los pasillos de la industria circuló otro dato. Según amigos de Mert, el actor habría confesado en confianza: Afra y yo nos entendemos muy bien. Estar con ella es como encontrar silencio en medio de una multitud. Esas palabras románticas reforzaron la idea de que lo suyo iba mucho más allá de ser solo compañeros de rodaje. A la par, una amiga cercana a Afra aportó su propia visión. Hace mucho que no veía a Afra tan tranquila. Ella y Mert se complementan perfecto. Que haya hablado así demuestra cuánta seguridad tiene ahora. El eco de esta historia no se apaga. En los foros de fans se analizan detalles mínimos. La mirada de Afra cuando menciona a Mert, la pausa que él hace antes de contestar, el modo en que ambos han intentado proteger un espacio íntimo a pesar del ruido de afuera. Quienes lo siguen desde Yalan recuerdan escenas, gestos, frases, y juran que la chispa ya estaba ahí, escondida entre guiones y focos. Otros subrayan la madurez con la que han llevado el proceso. Dar pasos pequeños, cuidarse, sostenerse lejos del escándalo, hasta encontrar el momento preciso para reconocer lo inevitable. En medio de este torbellino, Afra continúa preparando sus próximos trabajos. Lo dijo ella misma: hay proyectos en camino y una energía renovada. Su determinación al afirmar "no quiero ocultarme más" se ha convertido en eslogan entre sus seguidores, una declaración que los inspira y con la que empatizan. Porque no es solo una frase de amor, es también la confesión de alguien que decide vivir sin máscaras. Y de su lado, Mert, el de las palabras medidas, eligió un camino parecido, sin grandilocuencias, pero con una honestidad que atraviesa la cámara. La pareja, cuentan, ha retomado hábitos sencillos: paseos en lugares discretos, cafés fuera de hora, risas compartidas entre rodajes y lecturas de guión. Dicen que a veces se mandan mensajes con líneas improvisadas, como si la vida siguiera siendo una escena, pero esta vez sin espectadores. Y cuando los hay, cuando la prensa los encuentra, parecen haber hecho un pacto: no negar lo evidente, no dramatizarlo, y mantener a salvo lo que más importa. Se rumora también que, en privado, hablaron mucho sobre el peso de mantenerlo oculto. Los cambios de ruta para despistar a los fotógrafos, las entradas separadas a los eventos, las despedidas antes de tiempo para evitar sospechas. Todo eso, con el tiempo, fue cansando. Por eso, que Afra se abriera en el aeropuerto no fue un impulso improvisado, fue el final de un trayecto y el comienzo de otro, el de la sencillez. Mientras tanto, la audiencia aguarda lo que ya parece inevitable: una imagen juntos, sin prisas ni trucos. Ahora sí, una foto de los dos, piden. Y aunque ninguno corre, tampoco retroceden. Afra, con su manera dulce pero firme, y Mert, con su pudor elegante, han preferido que el relato avance solo. Y el relato avanzó. La escena del aeropuerto ya forma parte de la memoria reciente de la farándula, esa en la que la vida y la ficción de Yalan se tocan por fin. Al final, aquello que parecía un secreto a voces se transformó en una historia contada con respeto. Afra puso las primeras palabras: Mert ocupa un lugar muy especial en mi vida. Mert completó la idea: ya todos entendieron. Y el resto, lo que nazca lejos de micrófonos, será de ellos. Nosotros, como espectadores, nos quedamos con una certeza: a veces el amor encuentra su propio lenguaje, y cuando por fin decide hablar, no necesita gritar. Aquí termina nuestro video de escándalos de series turcas. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y compartirlo. Hasta la próxima.